Bueno, buen día a todos. Vamos a hablar hoy con el equipo de neuroortopedia infantil de cadera paralítica espástica. Una breve introducción de lo que sería la parálisis cerebral. Es una condición del neurodesarrollo que es secundaria a la lesión hipóxico-isquémica que se produce durante el periodo perinatal, también conocido como encefalopatía crónica no evolutiva o ECNE. Tiene tres características que las distinguen de otras alteraciones. Se presentan con deterioro motor a diferencia de otros trastornos del desarrollo global o del autismo. También se produce una agresión en el cerebro en desarrollo, a diferencia de otras patologías en las cuales se produce una agresión en el cerebro de niños mayores. Y además se acompaña de un déficit neurológico que afecta a diferentes áreas del cerebro. Es un déficit permanente y no progresivo. Sin embargo, se produce un efecto dinámico en estos pacientes debido al crecimiento muscular que actúa sobre las articulaciones, que los predisponen a tener diferentes deformidades que pueden llevar a subluxaciones y luxaciones articulares. Es la etiología más frecuente de discapacidad en niños en los países desarrollados. Las principales causas de parálisis cerebral postnatales son la aspiración del meconio y la circulación fetal persistente. También puede estar acompañado de otros factores de riesgo como bajo peso al nacer, embarazos gemelares y niños prematuros. Según el área en la cual la afecte, nos encontramos con una monoparesia, bien una diparesia que afecta a las 4 extremidades, pero principalmente afecta a los 2 miembros inferiores, una hemiparesia que afecta a los miembros de un hemicuerpo, y una cuadriparesia que afecta a los 4 miembros. Es importante diferenciar paresia de plejía. En la plejía nos encontramos con una ausencia total de movilidad, mientras que en la paresia el del daño es parcial, por lo cual estos pacientes aún pueden tener cierto grado de movilidad. Según el tono muscular, las parálisis cerebrales se dividen en hipotónicas y en hipertónicas o espásticas, que son aproximadamente el 80% del total. La espasticidad se define como un aumento del tono extensor a los movimientos de extensión pasiva, y predispone en estos pacientes, pues sobre todo en los cuadriparésicos, que entre el 70 y el 90% de ellos progresan a una displasia o a una subluxación de cadera. Hay 3 tipos de subluxación de cadera y de luxación en estos pacientes. La más frecuente es la posterior-superior, que ahora lo vamos a explicar un poco mejor. En cuanto a la evaluación motora, contamos con la clasificación de la motricidad gruesa, el Gross Motor Function Classification System, que lo divide en 5 grados de acuerdo a la capacidad de deambulación o de necesidad de ortesis de estos pacientes. En el grado 1, los pacientes corren, pueden subir escaleras sin limitación. En el grado 2 ahora pueden caminar y la limitación empieza a ser mayor, mientras que en el grado 3 necesitan asistencia de algún tipo de dispositivo o de silla de ruedas para movilizarse en largas distancias, siendo el grado 4 la movilización con intradomicilio, con andador o bien con silla de ruedas, y el grado 5, que es el grado de mayor disfunción, son pacientes totalmente dependientes que no pueden mantener una postura erguida y necesitan asistencia permanente. Estos pacientes son los que tienen mayor riesgo de subluxación progresiva de la cadera. Para hablar de la cadera espástica tenemos que considerar algo muy importante, y es que estos pacientes tienen la cadera normal al nacer, pero que debido a un desbalance de fuerzas musculares alrededor de los músculos de la cadera, se generan determinadas deformidades. Predomina el tono flexor y aductor. En orden de importancia, los músculos que participan en este tipo de deformidades son los aductores, luego los isquiotibiales y finalmente el psoas. Además, hay una falta de carga debido a la falta de deambulación de estos pacientes, que generan que haya deformidades en el hueso femoral en formación y en el acetábulo. Entonces esto nos predispone a que tengan subluxación y una luxación posterior superior de la cadera. En esta radiografía lo que podemos observar son las características de este tipo de deformidad. Es la cabeza femoral que migra hacia posterior, superior y lateral. El borde lateral de la cabeza femoral se encuentra osteoporótico. El acetábulo presenta deformidades. En este tipo de pacientes la deformidad es posterior-superior, a diferencia de la displasia de cadera, congénita, y el cuello femoral se valguiza. En este esquema podemos ver
unos dibujos donde vemos las fuerzas, los vectores de fuerza de los músculos que generan este tipo de deformidades. En la primera imagen vemos el tono aductor y en la segunda imagen vemos la fuerza que hace el músculo psoas para llevar en la anteversión al fémur. Entonces, nuevamente vamos a mencionar la importancia de diferenciar la displasia espástica de la displasia del desarrollo. Durante el nacimiento nos encontramos con estos tipos de pacientes con cadera paralítica espástica tienen la cadera normal, mientras que los otros pacientes, el otro grupo de pacientes ya nace con la cadera displásica. Entonces, en los pacientes con cadera paralítica espástica, no la vamos a reconocer al nacimiento, sino que se empieza a reconocer luego de los 2 años, cuando ya tienen, cuando ya deberían comenzar a deambular, y vemos que empiezan con trastornos en el desarrollo y retraso en los hitos motores. El diagnóstico en estos pacientes es principalmente radiográfico, pese a que la sospecha es clínica, mientras que en la displasia del desarrollo el diagnóstico suele ser mediante el examen físico. La causa en la displasia espástica es la espasticidad muscular, precisamente estas fuerzas musculares que tienden a llevar a la aducción y a la flexión del fémur, y la deficiencia acetabular es posterior-superior, mientras que en la displasia del desarrollo congénita es anterior, lo cual también nos orienta al tipo de tratamiento que van a recibir estos pacientes. Al examen físico, tener en cuenta que los hitos motores, en estos pacientes hay una disociación entre lo que es la edad cronológica y la edad neurológica. Se presentan también con la contractura en aducción, que es la principal contractura que presentan, que los hace tener este tipo de posición en tijera, que acá tenemos un frente y la vista desde atrás, de esta posición característica que adoptan los pacientes, que a la vez los dificulta a la marcha. Si estos pacientes caminan de esta forma y compensan también con una balización a nivel de las rodillas. Además, presentan una limitación de la abducción y una anteversión femoral, como podemos ver en esta imagen. Estos pacientes tienen un alto grado de rotación interna y un déficit a la rotación externa y a la abducción. Hay una maniobra que es la maniobra de Stajelic, en la cual podemos evaluar la contractura del psoas. Se coloca al paciente en decúbito dorsal en decúbito prono sobre una mesa, con la mano del examinador se coloca sobre la pelvis y con la otra mano se lleva a la extensión pasiva del miembro inferior. Cuando la pelvis comienza a bascular, se toma el ángulo que se forma y eso nos habla del grado de contractura que genera el psoas. Y el ángulo popliteo es otro ángulo que también determinamos, que nos habla de la contractura de los músculos isquiotibiales. En esta maniobra colocamos al paciente en decúbito supino, se genera la extensión del miembro sano y se genera la flexión de ambas caderas y rodilla del miembro afectado, mientras que se genera una extensión de la rodilla. Y se traza el ángulo formado por el eje tibial y el eje femoral. Entonces, el diagnóstico, como mencioné previamente, es principalmente radiográfico. Es muy importante tener una radiografía de ambas caderas de frente. Con esto lo que vamos a buscar es el porcentaje de inmigración de Reimers o índice de Reimers, que nos va a predecir la progresión y también nos va a orientar el tipo de tratamiento que van a recibir. Para trazar este índice, primero buscamos la línea de Hegel-Reiner, que se traza a través de ambos cartílagos trirradiados. Luego la línea de Perkins, que es una línea que transcurre de forma lateral al borde externo del acetábulo. Y finalmente trazamos líneas a ambos lados de la cabeza femoral. Tomamos la distancia desde la línea de Perkins hacia lateral, se considera A, y B es la línea de Perkins hacia el borde medial. Entonces lo que se hace es una relación entre A y B, y eso nos habla del índice de Reimer, que se trata de explicar cuánto grado de subluxación presenta en la cadera. Entonces, se considera que es normal que el índice de Reimer sea menor al 10%, cuando ya es menor al 30%, hay un riesgo de subluxación, y entre 30 al 100% se considera que el paciente tiene una subluxación, y más del 100% se considera que tiene una luxación de la cadera. Entonces, el tratamiento es según este índice.
menor de 30, el tratamiento es no quirúrgico. El tratamiento es con observación y con Botox. Cuando es mayor a 30, en una subluxación entre 30 y 60 grados, si no hay deformidad rotacional, se opta principalmente, inicialmente, por un alargamiento de las partes blandas, que ahora lo vamos a explicar un poquito mejor, y cuando es mayor al 100% o se realizó previamente un tratamiento de partes blandas y este falló, se procede a realizar osteotomías bien femorales únicamente o asociadas a una osteotomía pélvica. En cuanto al tratamiento no quirúrgico, inicialmente es mejorar la movilidad y la marcha. Recordemos que estos chicos tienen contractura en aducción y en flexión de los miembros, entonces se opta por inyecciones de Botox para disminuir también el porcentaje de espasticidad y el índice de Reimers. El tratamiento quirúrgico busca o bien prevenir la luxación o bien una reconstrucción acetabular o bien una cirugía de salvataje en chicos en los que ya no se puede optar por ningún tratamiento. En cuanto a la prevención, el alargamiento de partes blandas se puede, idealmente, lo ideal es hacerlo en chicos menores de 4 años, pero también se puede hacer en pacientes de menos de 8 años o inclusive un poco mayores, ya que el objetivo es buscar la mejoría del índice de Reimers y evitar, obviamente, un tratamiento con osteotomías. Entonces, contamos con las opciones de liberación de aductores, que bien pueden ser percutánea o abierta. Principalmente se hace un alargamiento del aductor largo y del aductor corto, y la liberación del psoas y de los isquiotibiales se hace en determinados casos en los cuales se considera necesario. Para la liberación de aductores se coloca al paciente en decúbito supino, se colocan con los miembros en abducción, se hace una incisión a nivel de la inserción del aductor largo, 1 centímetro hacia distal de su inserción, una incisión de 3 centímetros, se hace la liberación de este tendón, y además se puede liberar también el recto interno o algunas fibras del aductor corto, según los grados que se quiera corregir de contractura. Siempre hay que tener en cuenta el nervio obturador de no lesionarlo. Antes se hacía una denervación de este nervio, pero se vio que tenía muchos porcentajes de falla porque los pacientes quedaban con una abducción permanente. Hay varios artículos al respecto. En este caso había 44 pacientes, 23 varones y 21 mujeres de 6 a 4 años. Les hicieron un seguimiento de 6 años para evaluar el resultado que habían tenido al hacer una tenotomía de aductores. El buen resultado lo consideraron cuando hubo una reducción del índice de Reimers o una progresión anual del mismo menor al 10%. Encontraron que fue el índice de buenos resultados en el 52% y consideraron que es un tratamiento que hay que realizar lo antes posible y que no perjudicaría a los pacientes el realizarlo. En cuanto al tratamiento de reconstrucción, podemos hacer una corrección o bien de la deformidad femoral o bien también podemos asociar una corrección acetabular. Principalmente se hace en pacientes con índice de Reimers mayor a 40, o sea, con riesgo de luxación, y pacientes entre 6 a 12 años. Siempre en la bibliografía está descrito que pacientes menores a 10 años, menores a 6 años, son los que se pueden llegar a beneficiar más de este tipo de tratamiento. Entonces, la corrección bien puede ser o derrotadora balizante fémur o una periosteo tabular de pelvis. La femoral se suele asociar con una liberación de partes blandas, siempre, y puede estar asociado o no a una cirugía correctora a nivel de pelvis. Cuando el acetábulo es normal, se hace solamente una osteotomía femoral para llevar al varo el cuello femoral, y se hace principalmente en pacientes que tienen una gran anteversión. Para ello se realiza una incisión a nivel del glúteo mayor y del tracto iliotibial, se visualiza el trocánter menor. Acá en esta imagen, que es de un trabajo, podemos observar que a nivel del vasto externo se retrae el mismo para exponer la diáfisis femoral, y después lo que se hace es colocar una clavija a nivel del trocánter mayor y un escoplo que es paralelo al mismo. La resección se realiza a nivel del trocánter menor, el corte proximal se hace aproximadamente a 1,5 centímetros del escoplo que habíamos colocado previamente, y el corte distal se hace a 90 grados respecto
al eje diafisario del fémur. Y posteriormente se hace una desrotación con una rotación externa del fémur. Y finalmente se coloca la placa que está angulada a 90 grados. En estas imágenes intraoperatorias podemos observar el corte que se hace en la osteotomía. Y acá vemos la placa angulada a 90 grados con la diáfisis del fémur medializada. En cuanto a las osteotomías acetabulares, hay muchas técnicas descritas que pueden ser de restricción del volumen, de aumento del volumen o de reorientación del acetábulo. Estas son cirugías en las cuales no se cambia la forma del acetábulo. La cirugía de Pemberton fue descrita en el año 1965, es una osteotomía incompleta que se realiza con el cartílago trirradiado abierto y se realiza un corte que es transversal al mismo. Se hace idealmente en pacientes menores a 8 años, pero como dije previamente, se puede extender este tipo de indicación a otro tipo de pacientes de más edad. El abordaje es el iliofemoral, que es el que se realiza principalmente para todas las osteotomías de pelvis. Es un abordaje que se hace entre el sartorio y donde la fascia lata, y se ubica la espina ilíaca anterosuperior, la cresta ilíaca, y lo que se hace es un corte a nivel de la escotadura ciática inferior, a nivel medial, y a nivel lateral se libera de partes blandas, y posteriormente en este sitio de la osteotomía se coloca un injerto, que si hicimos una cirugía desrotadora de fémur, colocamos el injerto femoral, y si hace falta se coloca también injerto de cresta ilíaca autóloga. Esta cirugía, bueno, está descrita, que tiene muy buenos resultados. En este trabajo evaluaron 17 pacientes con un seguimiento casi de 10 años, lo indicaron en pacientes que tenían displasia acetabular y subluxación femoral, y encontraron un buen resultado en 14 de 17 de estos pacientes. La osteotomía de Degas es otra que se utiliza frecuentemente, es con el mismo abordaje que la de Pemberton, y lo único que varía es que el corte se realiza totalmente posterior al cartílago trirradiado, que también tiene que estar abierto. Posteriormente nos encontramos con las osteotomías acetabulares de la de Chiari, que es una cirugía de salvataje, donde se realiza un desplazamiento acetabular hacia medial, que es cuando se realiza en pacientes de mayor edad, cuando ya las cirugías de Pemberton han fallado, y son pacientes que o bien no deambulan, o bien que no se pueden sentar, o que no toleran el dolor. Y la osteotomía de Salter, solamente mencionar que no se recomienda en este tipo de pacientes con encefalopatía crónica no evolutiva, porque, como dije previamente, estos pacientes tienen un descubrimiento hacia posterior del acetábulo. La osteotomía de Salter es una osteotomía que aumenta el recubrimiento anterior del acetábulo, generando aún más descubrimiento hacia posterior. Entonces empeoraría el cuadro de estos pacientes. Sí, es una cirugía que se utiliza muy frecuentemente en pacientes con displasia del desarrollo de la cadera. Finalmente, las cirugías de salvataje, el reemplazo total de cadera es uno de los tratamientos que más se utiliza, y antes se utilizaba la cirugía de Kassel-Schneider, que fue descrita en 1979, en la cual se realizaba una resección de fémur proximal a nivel del isquien y se recubría de partes blandas con recto externo y recto anterior. Esta cirugía se realizaba principalmente para que los pacientes pudieran sentarse y para facilitar la tarea de los cuidadores de higienizar a estos chicos. Vamos a presentar dos casos. El primer caso es un paciente de 10 años de edad, de sexo masculino. El paciente tenía cuadriparesia por encefalopatía crónica no evolutiva, fue un paciente prematuro de 28 semanas, que tenía una clasificación de la escala motriz gruesa de 4, o sea, podía dar pasos con asistencia de un andador. A este paciente se le había realizado hacía 4 años un alargamiento de los aductores que no había terminado que evolucionó de forma negativa, por lo cual se decidió realizar una osteotomía. Bueno, el paciente también presentaba el examen físico, una disminución en la abducción, y también presentaba contractura en ambas rodillas, en flexión. Se solicitaron radiografías donde se trazó el índice de Reimers, que era del 100%, lo cual nos habla de una luxación
de la cadera y se realizó en él una osteotomía balizante rotadora de fémur y una osteotomía periacetabular, además de una liberación también de partes blandas remanentes. En estas imágenes de radioscopía ya podemos ver cómo la osteotomía está realizada y la placa angulada de 90 grados se colocó obteniendo una balización del fémur. Este es el postoperatorio inmediato y un mes postoperatorio trazamos el índice de Reimers y podemos ver que el índice es de 0, la cadera ya no está luxada, por lo cual se considera que el tratamiento fue efectivo. Se le retiró la osteosíntesis un año después, y estas son radiografías en las cuales estas fueron tomadas hace menos de una semana, el paciente evolucionó de forma satisfactoria. El otro caso es una chiquita de 3 años, una paciente de 3 años con cuadriparesia, también prematura de 28 semanas, también con con una escala de 4 en la escala motora gruesa. A ella también se le había realizado un alargamiento de aductores y del recto interno hacía aproximadamente de un año y presentaba una contractura en flexión bilateral de las caderas. A ella se le solicitaron radiografías y nos encontramos con un índice de Reimers a nivel de ambas caderas de 50 y en la cadera derecha de 60. Esto nos habla de una subluxación de las caderas. Entonces en ella lo que se realizó fue primero la osteotomía balizante rotadora de fémur de derecho y posteriormente del izquierdo para prevenir la luxación completa. Este es un control de marzo, la paciente continúa evolucionando de forma favorable y continúa deambulando con asistencia de andador. Gracias. Muchas gracias, Tamara. ¿Quería hacer alguna aclaración, Eduardo o Javi?